¿Y si tu apellido esconde una condena? ¿Y si ese pueblo de casas encaladas donde veraneabas de niño fue hace 4 siglos vaciado a la fuerza? ¿Y si la razón por la que tu abuela nunca hablaba del pasado familiar no era timidez, sino un silencio heredado, transmitido de generación en generación como una cicatriz invisible? Hoy vamos a abrir un expediente que lleva sellado más de 400 años. No es una metáfora. Existen documentos reales, folios amarillentos guardados en archivos de Simancas, de Granada, de Valencia, que contienen nombres, fechas, propiedades confiscadas, delaciones de vecinos, sentencias. Contienen vidas enteras reducidas a tinta sobre papel. Estos documentos hablan de los moriscos, los descendientes de los musulmanes de Al-Ándalus que fueron forzados a convertirse al cristianismo, que recibieron el bautismo pero nunca fueron aceptados, que vivieron durante más de un siglo como cristianos de segunda clase, vigilados, sospechados, señalados, y que finalmente fueron expulsados de España entre 1609 y 1614. Se estima que entre 300.000 y 500.000 personas fueron arrancadas de sus hogares, familias que llevaban generaciones en la península, que hablaban castellano, valenciano, aragonés, que cultivaban las mismas tierras que sus bisabuelos, que en muchos casos ya ni siquiera recordaban cómo rezar en árabe. Pero no bastó, nunca bastó, y aquí está lo que los libros de texto no te cuentan. No todos se fueron, algunos se escondieron, algunos falsificaron documentos, algunos se casaron con cristianos viejos y borraron su rastro, algunos simplemente se quedaron en pueblos remotos donde nadie vino a buscarlos, y su sangre sigue aquí, en ti quizás, en millones de españoles que no tienen idea de que descienden de aquellos moriscos que eligieron el silencio sobre el exilio. Bienvenido a Código Humano y bienvenido al archivo que nunca debiste abrir. Empecemos por el principio, por el momento en que todo cambió para siempre. 2 de enero de 1492. Granada, el último sultán nazarí, Muhammad XII, conocido como Boabdil, entrega las llaves de la Alhambra a los reyes católicos, Fernando e Isabel. Es el fin de 800 años de presencia islámica en la península ibérica. Es el fin de Al-Ándalus. Pero aquí hay algo que debes entender. La rendición de Granada no fue una conquista militar convencional, fue una negociación. Y como toda negociación, vino con promesas. Las capitulaciones de Granada, firmadas el 25 de noviembre de 1491, garantizaban a los musulmanes granadinos una serie de derechos. Podían mantener su religión, podían seguir usando su lengua y sus vestimentas, podían conservar sus propiedades, podían ser juzgados según sus propias leyes en asuntos internos. Sobre el papel, era un acuerdo de coexistencia. Los musulmanes de Granada serían súbditos de la corona, sí, pero súbditos con derechos protegidos. Las promesas duraron menos de una década. Imagina que tengo ante mí un documento, un folio guardado en el Archivo General de Simancas, fechado en torno a 1502. Es una pragmática real, un decreto con fuerza de ley. El sello de cera está parcialmente roto, pero el texto es legible. El documento ordena que todos los musulmanes del Reino de Castilla deben convertirse al cristianismo o abandonar el territorio. No hay término medio, no hay excepciones. Las capitulaciones de Granada, aquellas promesas solemnes de apenas 10 años antes, quedan anuladas de un plumazo. ¿Por qué el cambio? Los historiadores señalan varios factores. La presión de sectores de la Iglesia que nunca aceptaron la tolerancia. El deseo de uniformidad religiosa como herramienta de control político, la sospecha de que los musulmanes eran una quinta columna,
potenciales aliados de los enemigos de España en el norte de África. Pero para los musulmanes de Granada, las razones importaban poco. Lo que importaba era la elección, bautismo o exilio. La mayoría eligió el bautismo, no por convicción, sino por supervivencia. ¿Cómo abandonas la tierra donde han vivido tus antepasados durante generaciones? ¿Cómo dejas tu casa, tu huerto, la tumba de tu padre? Así nacieron los moriscos, cristianos nuevos de moros, conversos, bautizados por la fuerza o por la presión, pero nunca verdaderamente aceptados. Y aquí comienza la tragedia que duraría más de un siglo. Quiero que entiendas algo fundamental. Convertirse no significaba ser aceptado. El bautismo era solo el principio de un calvario. La sociedad española del siglo XVI estaba obsesionada con lo que llamaban limpieza de sangre. No bastaba ser cristiano. Había que demostrar que tu familia había sido cristiana durante generaciones, que no tenías sangre judía ni mora, que eras limpio. Los moriscos, por definición, no podían ser limpios. Todos sabían quiénes eran, sus apellidos los delataban, sus barrios los identificaban, sus vecinos los recordaban. Podían ir a misa todos los domingos, podían bautizar a sus hijos con nombres cristianos, podían comer cerdo en público y beber vino. No importaba, siempre serían los otros, los sospechosos, los que quizás en la intimidad de sus casas seguían rezando hacia la Meca, y había ojos por todas partes. Déjame describir un documento que podría existir en el Archivo Histórico Nacional en la sección de Inquisición. Es un proceso, un expediente de denuncia fechado quizás en la década de 1550, procedente de algún pueblo del Reino de Granada. El documento contiene la declaración de un vecino, un cristiano viejo que denuncia a su vecino morisco. El crimen, el denunciante afirma haber visto, a través de una ventana, que la familia morisca no comía cerdo, que la mujer de la casa se bañaba los viernes, que en su despensa no había tocino. Esto bastaba, esto era suficiente para abrir una investigación, para que los inquisidores llamaran a declarar, para que una familia entera viviera con el terror de ser procesada por herejía. El sistema funcionaba así, cualquiera podía denunciar, y las denuncias eran anónimas. Nunca sabías quién te había señalado. ¿Tu vecino? ¿Tu cuñado? ¿El tendero con quien habías discutido por una deuda? La paranoia era total, y era deliberada. Imaginemos una escena. Es posible que algo así ocurriera miles de veces. Una casa en el Albaicín de Granada, hacia 1560. Una familia morisca se prepara para cenar. El padre es artesano, trabaja la seda como lo hacían su padre y su abuelo. La madre mantiene la casa, tienen 3 hijos. Oficialmente son cristianos, fueron bautizados, van a misa, tienen nombres cristianos. El padre se llama Juan, la madre María, los hijos Pedro, Ana e Isabel. Pero cuando cierran las puertas, cuando las ventanas están tapadas y nadie puede verlos, hablan en árabe entre ellos. La madre enseña a las hijas recetas que aprendió de su abuela. El padre, a veces muy tarde en la noche, reza en silencio las oraciones que su propio padre le enseñó. No saben si están cometiendo un crimen o simplemente recordando quiénes son. La línea entre identidad y herejía se ha vuelto imposible de distinguir. Y viven con miedo, miedo constante, porque saben que cualquier vecino, cualquier conocido, cualquier enemigo con un agravio puede destruirlos con una simple denuncia. Esta era la vida de los moriscos durante más de un siglo. En 1526, la Corona de Aragón siguió el ejemplo de Castilla. Los musulmanes de Valencia, Aragón y Cataluña fueron forzados a convertirse o exiliarse. Ahora toda España era oficialmente cristiana, pero la presión no disminuyó.
Al contrario, aumentó. Tengo ante mí otro documento. Es la pragmática de 1567, firmada por Felipe II. Se conservan copias en varios archivos, incluyendo Simancas. Este decreto es brutal en su minuciosidad. Prohíbe a los moriscos usar su lengua árabe, tanto hablada como escrita. Prohíbe sus vestimentas tradicionales. Prohíbe sus baños públicos, los hammams que habían sido parte de la cultura andalusí durante siglos. Prohíbe sus fiestas, su música, sus danzas. Prohíbe incluso los nombres árabes. En esencia, la pragmática de 1567 intentaba borrar toda huella de identidad morisca, convertirlos no solo en cristianos, sino en castellanos, eliminar cualquier rastro de su pasado. La reacción fue predecible. En la Nochebuena de 1568, los moriscos de las Alpujarras se alzaron en rebelión. Después de décadas de humillaciones, después de ver cómo se les prohibía todo lo que los definía como pueblo, dijeron basta. La revuelta duró casi 3 años. Fue brutal por ambos bandos. Los moriscos atacaron iglesias y mataron sacerdotes. Las tropas reales respondieron con masacres indiscriminadas. Pueblos enteros fueron arrasados. Finalmente, en 1571, la rebelión fue aplastada. Don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe y Gondo, el mismo que luego vencería en Lepanto, dirigió las operaciones finales. Pero la victoria militar no fue suficiente para la corona. Lo que siguió fue una deportación masiva. Imaginemos otra escena. Podría haber ocurrido así. Un pueblo de las Alpujarras, primavera de 1570. La guerra ha terminado aquí hace semanas. Los supervivientes, mujeres, niños, ancianos, hombres que se rindieron, están siendo reunidos en la plaza. Un soldado lee un decreto. Tienen 3 días para recoger lo que puedan cargar. Serán trasladados al interior de Castilla, a Extremadura, a La Mancha, a tierras lejanas donde no conocen a nadie, donde el clima es diferente, donde tendrán que empezar de cero. Una mujer llora sosteniendo a un bebé. Un anciano mira hacia las montañas donde nació, donde están enterrados sus padres, sabiendo que nunca volverá. Un niño no entiende qué está pasando, solo sabe que su padre murió en la guerra y que ahora lo llevan lejos de todo lo que conoce. Esta deportación, la de 1570-1571, afectó a decenas de miles de personas. Fueron dispersados por toda Castilla, deliberadamente separados para que no pudieran mantener comunidad. La idea era diluirlos, absorberlos, hacerlos desaparecer como grupo. No funcionó. Los moriscos deportados al interior de Castilla mantuvieron, en muchos casos, su identidad. Se casaron entre ellos, siguieron practicando sus costumbres en secreto y siguieron siendo vigilados, sospechados, señalados, porque el problema, desde el punto de vista de las autoridades, no era religioso, era de sangre, y la sangre no se borraba con un decreto. Tengo ante mí otro tipo de documento. Este podría estar en el archivo de la Real Chancillería de Granada o en algún archivo notarial provincial. Es un pleito, una disputa legal por propiedades. El documento muestra cómo, después de la deportación de los moriscos de las Alpujarras, sus tierras fueron confiscadas y entregadas a repobladores, colonos cristianos viejos traídos de otras partes de España. Pero hay un problema. Algunos moriscos tenían títulos de propiedad legítimos, algunos habían dejado deudas que cobrar o créditos por cobrar, algunos tenían acuerdos con vecinos cristianos. La deportación creó un caos legal que tardó décadas en resolverse, y en ese caos hay pistas. Los pleitos conservan nombres, relaciones familiares, descripciones de propiedades. Son fragmentos de vidas interrumpidas, preservados en papel legal. Si tu familia es de algún pueblo de las Alpujarras de la costa granadina,
de cualquier zona que fue repoblada después de 1570, estos archivos podrían contener información sobre quién vivía allí antes, sobre los que fueron expulsados y sobre los que quizás encontraron la manera de quedarse, porque no todos se fueron, nunca todos se van. Ahora llegamos al momento más oscuro de esta historia, la decisión que cambió para siempre la demografía y la cultura de España. El 9 de abril de 1609, Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos, no solo de un reino, sino de toda España. Todos los moriscos, sin excepción, debían abandonar el territorio. Tengo ante mí un documento del Archivo General de Simancas, de la sección de Consejos de Estado. Es correspondencia entre el rey y sus consejeros, debatiendo los detalles de la expulsión. ¿Cómo organizarla? ¿Qué hacer con los bienes de los expulsados? ¿Cómo evitar que se lleven riquezas? El tono es burocrático, frío. Hablan de personas como si fueran ganado que hay que trasladar. La expulsión se ejecutó por fases. Primero Valencia, donde la población morisca era más numerosa y concentrada. Luego Aragón, Cataluña, Castilla, Andalucía, Murcia. Entre 1609 y 1614, cientos de miles de personas fueron embarcadas hacia el norte de África, hacia Francia, hacia un destino incierto. Los relatos de la época describen escenas desgarradoras, familias separadas en los puertos, ancianos que morían durante la travesía, niños que eran arrancados de sus padres porque, según algunos decretos, los menores de cierta edad podían quedarse para ser criados como cristianos. Imaginemos una última escena. Es octubre de 1609, el puerto de Valencia. Una familia espera para embarcar. Han vendido todo lo que tenían, a precios de miseria porque todos los moriscos vendían al mismo tiempo y los compradores lo sabían. Llevan un pequeño baúl con ropa, algo de comida, unas pocas monedas que lograron esconder. El padre mira hacia la ciudad donde nació su padre, donde está enterrada su madre. Sabe que nunca volverá. No sabe qué encontrará al otro lado del mar. Ha oído historias de moriscos que llegaron a Berbería y fueron recibidos con hostilidad, tratados como extranjeros, robados, asesinados. Su esposa sostiene a su hijo menor, que tiene 4 años. El niño no entiende por qué llora su madre, no entiende por qué se van, no entiende nada de lo que está pasando. El padre tiene un pensamiento que no comparte con nadie. Quizás debería haber huido al interior, esconderse en algún pueblo remoto, cambiar de nombre, empezar de nuevo. Pero es demasiado tarde. Los soldados vigilan, no hay escape. Sube al barco y España desaparece en el horizonte. Esta escena, o variaciones de ella, se repitió cientos de miles de veces entre 1609 y 1614, pero aquí está lo que la historia oficial no cuenta con suficiente énfasis. No todos se fueron. Los archivos revelan excepciones, lagunas, casos especiales. Algunos moriscos estaban casados con cristianos viejos y fueron eximidos. Algunos tenían habilidades especiales que las autoridades locales querían conservar. Algunos simplemente sobornaron a los funcionarios correctos. Y muchos, quizás miles, simplemente desaparecieron. No aparecen en los registros de embarque. No aparecen en los censos posteriores bajo sus nombres anteriores. Se esfumaron. ¿A dónde fueron? Algunos huyeron a las montañas, a zonas remotas donde el control estatal era débil. Algunos se mezclaron con poblaciones gitanas, que también eran marginadas pero no expulsadas. Algunos cambiaron de nombre, falsificaron documentos, se inventaron genealogías. Tengo ante mí otro documento. Este podría estar en algún archivo parroquial, en un libro de bautismos de un pueblo pequeño de Castilla o Andalucía, fechado quizás en 1612 o 1615.
Es un registro de bautismo, un niño que nace de padres supuestamente cristianos viejos. Pero hay algo extraño. Los padrinos tienen apellidos que no aparecen en registros anteriores del pueblo. El padre afirma venir de otra localidad, pero no hay documentos que lo confirmen. Un historiador con ojo entrenado podría sospechar. ¿Es este niño hijo de moriscos que escaparon de la expulsión? ¿Es este registro el comienzo de una nueva identidad, una identidad construida sobre el silencio y la falsificación? No podemos saberlo con certeza, pero sabemos que esto ocurrió. Sabemos que hubo moriscos que se quedaron, que borraron su rastro, que se convirtieron en cristianos viejos sobre el papel, mientras guardaban el secreto de su origen. Y sus descendientes probablemente nunca supieron la verdad. El secreto era demasiado peligroso para transmitirlo. Mejor olvidar, mejor callar, mejor convertirse, de verdad esta vez, en lo que siempre habían fingido ser. Este silencio heredado es quizás el legado más profundo de la expulsión. No solo se perdieron personas, se perdió memoria, se perdió historia, se perdió identidad, pero el ADN no olvida. En las últimas 2 décadas, los estudios genéticos han revelado algo que los archivos solo sugerían. La presencia morisca en la población española actual es significativa. Un estudio publicado en 2008, basado en análisis del cromosoma Y, encontró que aproximadamente el 10% de los españoles tiene marcadores genéticos que indican ancestría norteafricana o magrebí. En algunas regiones, como partes de Andalucía y Extremadura, el porcentaje es mayor. No todo este ADN viene de los moriscos, por supuesto. También están los bereberes que llegaron con la conquista del 711, los esclavos norteafricanos de diversas épocas, los contactos comerciales a través de los siglos. La genética es más compleja que la historia, pero una parte significativa de esa huella genética probablemente viene de los moriscos que no se fueron, los que se escondieron, los que falsificaron, los que guardaron silencio durante generaciones. Si haces un test de ADN hoy y aparece un porcentaje de ancestría norteafricana o magrebí, es posible que estés viendo el rastro de un antepasado morisco, alguien que sobrevivió la expulsión, alguien que construyó una nueva identidad sobre las cenizas de la antigua, alguien cuyo secreto ha viajado a través de los siglos hasta llegar a ti. ¿Qué haces con esa información? Para algunos es una curiosidad, un dato interesante que no cambia nada. Para otros es una revelación, una pieza del rompecabezas que explica cosas que nunca entendieron, esas tradiciones familiares extrañas, esos apellidos que no suenan del todo castellanos, ese pueblo de origen donde las casas tienen patios interiores que recuerdan a la arquitectura andalusí, y para algunos es una herida que se abre, el descubrimiento de una injusticia ancestral, el reconocimiento de que tu familia fue víctima de una persecución que duró generaciones. No hay una respuesta correcta. La identidad es compleja, personal, individual. Cada uno decide qué hacer con su pasado, pero lo que sí podemos hacer es recordar que España no siempre fue lo que es hoy, que hubo un tiempo en que ser diferente era un crimen, que cientos de miles de personas fueron arrancadas de sus hogares por el delito de tener la sangre equivocada. Los moriscos no eligieron su destino, fueron forzados a convertirse, forzados a fingir, forzados a exiliarse o a esconderse. Fueron víctimas de un sistema que los definía por su origen, no por sus actos, y su historia merece ser contada, no para abrir viejas heridas, sino para entender quiénes somos, todos, como sociedad, como país, como civilización,
porque la historia de los moriscos no es solo su historia, es la historia de España, es la historia de lo que pasa cuando el miedo al diferente se convierte en política de Estado, es la historia de lo que perdemos cuando intentamos borrar la diversidad, y es quizás tu historia, la historia de tus antepasados, la historia que llevas en la sangre. Antes de terminar, quiero hablarte de los rastros que dejaron. Los moriscos no desaparecieron sin dejar huella. Además del ADN, dejaron otros legados que puedes ver si sabes dónde mirar. En la lengua. Cientos de palabras del español actual vienen del árabe, traídas y mantenidas durante generaciones por los andalusíes y sus descendientes moriscos. Albañil, alcalde, almohada, azulejo, ojalá. Cada vez que usas estas palabras estás hablando, en parte, el idioma de los moriscos. En la arquitectura, los patios interiores, los alicatados, los arcos de herradura que sobreviven en tantas casas andaluzas y levantinas son herencia directa de la tradición morisca. Incluso después de la expulsión, la forma de construir que habían desarrollado siguió influyendo en la arquitectura española. En la gastronomía, platos que hoy consideramos típicamente españoles tienen raíces moriscas, la forma de preparar ciertos dulces, el uso de especias, técnicas de conservación. La cocina española sería irreconocible sin la influencia de aquellos que fueron expulsados. En los apellidos, aunque muchos moriscos cambiaron sus nombres para pasar desapercibidos, algunos apellidos conservan huellas de ese pasado. Apellidos toponímicos que hacen referencia a lugares con fuerte presencia morisca, apellidos derivados de oficios que practicaban, apellidos que para un ojo entrenado sugieren un origen converso. Y en los archivos, los documentos siguen ahí esperando ser leídos, procesos inquisitoriales que revelan las prácticas secretas de los moriscos, pleitos que muestran sus propiedades confiscadas, censos que los contaban antes de la expulsión, registros parroquiales que documentan sus bautismos forzados. Estos archivos son la voz de los silenciados, son el testimonio de vidas que intentaron ser borradas, pero que el papel preservó. Si quieres saber más, si quieres buscar en tu propia historia familiar, estos archivos están disponibles. No es fácil, requiere paciencia, conocimiento de paleografía, muchas horas de trabajo, pero es posible. El Archivo General de Simancas guarda los decretos reales, la correspondencia del Consejo de Estado, las órdenes de expulsión. Es donde está la maquinaria burocrática de la persecución. El Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición, conserva los procesos contra moriscos acusados de seguir practicando el Islam en secreto. Cada proceso es una ventana a la vida de personas reales. El archivo de la Real Chancillería de Granada tiene los pleitos relacionados con la expulsión y la repoblación. Propiedades, deudas, herencias, conflictos. El caos legal que siguió a la deportación. El archivo de la Corona de Aragón documenta la expulsión en Valencia, Aragón y Cataluña. Diferentes reinos, diferentes procedimientos, pero el mismo resultado. Y los archivos locales, los libros parroquiales de pueblos pequeños, los protocolos notariales, los registros municipales, guardan los rastros de vidas individuales, el nacimiento de un niño morisco, el matrimonio de una pareja mixta, la muerte de un anciano que nunca vio su tierra natal otra vez. El pasado no está perdido, solo está esperando que alguien lo busque. Esta ha sido la historia de los moriscos, los moros que aceptaron el cristianismo, pero nunca fueron aceptados como cristianos. Los que vivieron en el limbo durante más de un siglo, ni musulmanes ni verdaderamente cristianos, ni extranjeros ni plenamente españoles.
los que fueron expulsados por tener la sangre equivocada, los que se quedaron guardando un secreto que duraría generaciones. Su sangre probablemente corre por tus venas, su historia es parte de tu historia, y su memoria merece ser rescatada del silencio. La próxima vez que veas un test de ADN con porcentaje magrebí, la próxima vez que visites un pueblo con arquitectura que recuerda a otro tiempo, la próxima vez que uses una palabra que viene del árabe, recuerda a los moriscos. Recuerda a los que no tuvieron elección. Recuerda a los que fueron borrados de la historia, pero no de la sangre. Recuerda que el pasado nunca está tan lejos como creemos. Hasta el próximo episodio de Código Humano. Pero antes de terminar, quiero contarte algo más, algo que pocos saben. Los moriscos que fueron expulsados no desaparecieron del mundo. Tuvieron destinos diversos, y algunos de esos destinos son fascinantes. Miles llegaron al norte de África, a lo que hoy es Marruecos, Argelia, Túnez, pero no fueron recibidos como hermanos. Los habitantes locales los veían con sospecha. Hablaban español o valenciano, no árabe. Vestían diferente. Incluso su islam, cuando lo practicaban, era un islam influido por siglos de contacto con el cristianismo. En ciudades como Tetuán, Rabat, Salé, los moriscos formaron comunidades distintivas, construyeron barrios que recordaban a los que habían dejado en España, mantuvieron su lengua durante generaciones, algunos de sus descendientes todavía conservan las llaves de las casas que sus antepasados abandonaron en 1609, las llaves de Sefarad, se dice de los judíos expulsados en 1492, pero los moriscos también guardaron sus llaves, también guardaron la memoria de un hogar perdido. Otros moriscos tuvieron destinos más exóticos. Algunos llegaron a Francia, donde formaron pequeñas comunidades que eventualmente se asimilaron. Otros, según algunos documentos, terminaron en el Imperio Otomano, en Italia, incluso en América. Sí, América. Aunque estaba prohibido que los moriscos emigraran a las Indias, hay evidencia de que algunos lo lograron. Falsificaron documentos, sobornaron funcionarios, se mezclaron con otros emigrantes. El Archivo de Indias en Sevilla conserva algunos casos de moriscos descubiertos en América. ¿Cuántos llegaron sin ser descubiertos? Imposible saberlo. Pero es otra rama del árbol genealógico que explorar. Si tienes antepasados latinoamericanos coloniales, es posible, aunque difícil de probar, que entre ellos hubiera algún morisco escapando de la persecución. También quiero hablarte de los moriscos que lograron volver. Sí, algunos volvieron, no muchos y no abiertamente, pero hay casos documentados de moriscos que, años después de la expulsión, regresaron a España. Algunos lo hicieron con nuevas identidades, haciéndose pasar por cristianos de otras regiones. Otros se arriesgaron a volver a sus pueblos de origen, confiando en que el tiempo hubiera borrado la memoria. Los que fueron descubiertos enfrentaron castigos severos, pero los que no fueron descubiertos simplemente se reintegraron. Otra capa más de secreto sobre secreto. Tengo ante mí un documento más. Este es especialmente interesante. Podría estar en el Archivo Histórico Nacional o en algún archivo diocesano. Es un expediente de limpieza de sangre, fechado quizás en la década de 1650 o 1660. Una persona solicita un cargo que requiere demostrar que no tiene ancestros judíos ni moros. Los testigos declaran. Todos afirman conocer a la familia del solicitante. Todos juran que son cristianos viejos de toda la vida. El expediente se aprueba. El solicitante obtiene su certificado de limpieza. Pero un historiador moderno, cruzando documentos, descubre algo.
Uno de los abuelos del solicitante tiene un apellido que aparece en los censos de moriscos antes de 1609. La fecha de su bautismo coincide sospechosamente con las conversiones forzadas. Los testigos que declararon su limpieza eran vecinos que llegaron al pueblo después de la expulsión y no podían saber la verdad. El expediente de limpieza era falso. Todos lo sabían o lo sospechaban, pero todos participaron en la ficción porque era conveniente. El solicitante pagó bien a los testigos. Los funcionarios no hicieron demasiadas preguntas, y otra familia morisca se convirtió sobre el papel en familia de cristianos viejos. Esto ocurrió miles de veces. El sistema de limpieza de sangre estaba corrupto desde dentro, y esa corrupción es lo que permitió que tantos moriscos sobrevivieran en España, escondidos bajo capas de documentos falsificados. El ADN que aparece hoy en los tests genéticos es el testimonio de esa corrupción. Es la prueba de que el sistema no funcionó, de que no puedes borrar a un pueblo con decretos y persecuciones, de que la sangre encuentra su camino. Ahora déjame hablarte de las consecuencias económicas de la expulsión, porque esto también es parte de la historia. Los moriscos no eran solo personas, eran agricultores, artesanos, comerciantes, trabajadores especializados. Cuando fueron expulsados, se llevaron con ellos sus conocimientos, sus técnicas, su trabajo. En Valencia, donde los moriscos constituían cerca del 30% de la población, la expulsión fue catastrófica. Pueblos enteros quedaron vacíos. Los sistemas de riego que habían mantenido durante generaciones fueron abandonados y se deterioraron. Las cosechas se pudrieron porque no había quien las recogiera. Los señores feudales, que dependían del trabajo morisco, vieron sus rentas desplomarse. Algunos rogaron a la corona que permitiera excepciones. Algunos intentaron esconder a sus moriscos, declararlos cristianos viejos, cualquier cosa para no perder su mano de obra. No funcionó. La expulsión siguió adelante, y Valencia tardó generaciones en recuperarse. En otras regiones la situación fue similar. Los moriscos de Aragón eran especialistas en agricultura de regadío, los de Granada trabajaban la seda, los de Murcia cultivaban la huerta. Todos esos conocimientos, acumulados durante siglos, se perdieron en el espacio de pocos años. Algunos historiadores económicos argumentan que la expulsión de los moriscos fue uno de los factores del declive español en el siglo XVII. Perdimos población en un momento en que la población era riqueza. Perdimos conocimientos especializados que tardaron décadas en recuperarse. Nos empobrecimos por odio. Es un argumento polémico y hay otras causas del declive español. Pero lo que es innegable es que la expulsión tuvo un costo enorme, no solo humano, sino económico, no solo moral, sino práctico, y todo por la obsesión con la pureza de sangre, por el miedo al diferente, por la incapacidad de aceptar que la diversidad puede ser riqueza y no amenaza. Los moriscos pagaron el precio de esa obsesión, y España también lo pagó, aunque tardó en darse cuenta. Una última reflexión antes de cerrar. Los moriscos nos enseñan algo sobre la identidad, algo que sigue siendo relevante hoy. La identidad no es solo sangre, no es solo religión, no es solo lengua o cultura. La identidad es lo que elegimos ser, sí, pero también es lo que otros nos permiten ser. Los moriscos quisieron ser españoles, muchos de ellos ya no se sentían musulmanes, habían nacido como cristianos, habían sido educados como cristianos, vivían como cristianos. Su Islam era un recuerdo cada vez más difuso, una tradición que apenas practicaban. Pero no les dejaron elegir. Su identidad fue definida por su sangre, no por sus actos, por su origen, no por su presente.
por lo que fueron sus abuelos, no por lo que eran ellos. Esta es la tragedia de la limpieza de sangre. No permitía la transformación, no permitía la integración verdadera, congelaba a las personas en categorías heredadas de las que no podían escapar. Y cuando eso ocurre, cuando la sociedad no permite que las personas cambien, que se integren, que sean juzgadas por lo que hacen y no por quienes fueron sus antepasados, el resultado es siempre el mismo: conflicto, resentimiento, tragedia. Los moriscos son un espejo para nosotros. Nos muestran lo que pasa cuando el miedo al diferente se convierte en política. Nos advierten de los costos de la intolerancia y nos recuerdan que al final todos somos mezcla. Todos llevamos sangres diferentes en nuestras venas. Todos descendemos de conquistadores y conquistados, de perseguidores y perseguidos, de mayorías y minorías. El ADN no miente, y el ADN español es diverso. Es ibero, celta, romano, visigodo, judío, árabe, bereber, morisco. Es todo eso mezclado durante siglos. Pretender que existe una España pura, una sangre española sin mezcla, es negar la realidad, es negar la historia, es negar lo que somos. Los moriscos son parte de lo que somos. Su sangre corre por nuestras venas. Su historia es nuestra historia. Y ahora, finalmente, conoces esa historia. Esta ha sido la historia de los moriscos. Los moros que se convirtieron en cristianos, pero nunca dejaron de ser moros a ojos de sus vecinos. Los que fueron forzados, vigilados, expulsados o silenciados. Los que sobrevivieron guardando un secreto que ahora el ADN revela. Los antepasados que quizás no sabías que tenías. Hasta el próximo episodio de Código Humano. Fuentes y archivos verificables para buscar: Archivo General de Simancas, Valladolid. Sección: Consejo de Estado, Consejos Patronato Real. Búsquedas recomendadas: expulsión moriscos 1609, pragmática 1567, moriscos Granada, revuelta Alpujarras correspondencia, embarque moriscos Valencia 1609, repoblación Granada 1571, Archivo Histórico Nacional, Madrid, sección Inquisición, consejos. Búsquedas recomendadas: procesos moriscos, Inquisición Granada, moriscos judaizantes, expedientes limpieza sangre moriscos, denuncias prácticas islámicas siglo XVI, Archivo de la Real Chancillería de Granada, sección pleitos civiles, ejecutorias, registros, búsquedas recomendadas, pleitos moriscos, propiedades Alpujarras, repoblación Granada 1571, confiscación bienes moriscos, litigios tierras moriscas Granada, Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, sección Real Cancillería, Consejo de Aragón, búsquedas recomendadas, expulsión moriscos Valencia 1609, moriscos Aragón Cataluña, embarque moriscos Denia Alicante, censos moriscos Reino Valencia, archivos diocesanos y parroquiales, ubicación, archivos de cada diócesis y parroquias locales, búsquedas recomendadas, libros de bautismos, matrimonios y defunciones siglos XVI-XVII en zonas con población morisca, Granada, Valencia, Murcia, Aragón, Extremadura. Buscar por localidad y período, archivos de protocolos notariales, ubicación, archivos históricos provinciales, búsquedas recomendadas, protocolos notariales moriscos, ventas propiedades 1609-1610, testamentos moriscos, cartas de poder embarque, Biblioteca Nacional de España, Madrid, sección manuscritos impresos antiguos, búsquedas recomendadas, relaciones expulsión moriscos, memoriales sobre moriscos, crónicas Alpujarras, Mármol Carvajal, Hurtado Mendoza. Estudios genéticos de referencia, Adams et al. En 2008. The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance, Paternal Lineages of Christians, Jews and Muslims in the Iberian Peninsula, American Journal of Human Genetics.
Búsqueda, estudios ADN, cromosoma y población española, marcadores genéticos norteafricanos, Iberia.